Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión quisiera hablar un poquito de ciertos supuestos psicológicos y antropológicos que hay en el concepto de inteligencia artificial. Eh, Se está hablando demasiado de inteligencia artificial ahora. En realidad es algo que se habla y se hace hace décadas, muchas décadas, lo de la inteligencia artificial. Pero ahora tuvo un boom, especialmente en las aplicaciones tipo ChatGPT, ¿no? Ahora bien, a veces hablamos mucho de la inteligencia artificial y discutimos si está bien, si está mal, etcétera, o qué estaría bien o qué estaría mal. Creo que en términos generales en realidad no se discute, sino que la gente directamente lo absorbe, lo rechaza sin una discusión previa, ¿no? Pero a veces no sabemos sobre qué idea se construye el concepto de inteligencia artificial, o sobre qué idea se construyó, qué concepción del ser humano, qué concepción de la mente humana, qué concepción de la psicología. Así que bueno, este es un video que en realidad es muy introductorio, divulgativo. Obviamente si sos una persona que está especializada ya en estos temas y lleva mucho tiempo en estos temas, muy seguramente ya sepas gran parte de las cosas que voy a compartir ahora. Pero esto está dedicado más bien a un público general que se ve en medio de toda una discusión o toda una ebullición de la noción de inteligencia artificial y quizás no sabe muy bien sobre qué cosa se construye esta idea de inteligencia artificial, la idea misma de inteligencia. Y si bien es divulgativo, obviamente en algún momento una pequeña idea mía o crítica mía voy a meter en el medio, ¿no? Obvio. Igualmente, antes de empezar con este video propiamente dicho, con esta clase introductoria propiamente dicha, quisiera decir un par de cuestiones personales. Si querés saltearte estas cuestiones personales y pasar directamente ya al inicio de esta clase, te dejo ahí el minuto y el segundo exacto en el que ya podés ver eso y saltearte cierto comentario personal que quisiera hacer. Esta clase se la quiero dedicar a Gabriela Huistas, gran psicoanalista, gran investigadora, gran persona, eh, de la que he llegado a ser muy amigo y que nos dejó en estos días. Falleció, era una persona a la que yo quería muchísimo, que me ayudó muchísimo en esta vida. Y de hecho, esta clase que estoy por dar ahora fue idea de ella, juntos, con el apoyo de la Asociación Ragone, acá en Salta, Argentina. Tuvimos el proyecto de dar una serie de clases articulando filosofía y psicoanálisis con respecto a la noción de inteligencia artificial. La idea era dar varios encuentros, dar varias clases. Llegamos a dar uno solo. Lo que vas a ver a continuación es mi parte, lo que yo di desde mis conocimientos, desde la filosofía, desde la informática. Eh, y bueno, ella en esa ocasión dio sus partes del psicoanálisis, que yo no podré reproducir, porque si bien me encanta la cuestión del psicoanálisis, leo mucho sobre estos temas, no me considero capacitado como para dar una clase al respecto. Ella sí dio una clase muy buena, muy completa, este, pero bueno, quedó trunco el proyecto de dar muchos encuentros. Igualmente, aunque a continuación vaya a hablar de principalmente lo que fue mi parte de esa clase, en todo lo que voy a decir está ella, porque en gran parte fueron ideas suyas, sugerencias suyas, investigaciones suyas que surgieron de intercambios de muchas charlas, de muchos encuentros para este proyecto. Así que ella está, aunque no vaya a hablar yo de su parte psicoanalítica,
ella está en todo lo que estoy por hablar ahora. Te lo dedico a vos, Gabriela Huistas, por haber sido una gran persona. Y siempre te voy a querer y recordar como una gran amiga y una gran profesional. Te dedico esta humilde clase para vos. Bien, ahora sí, ya empezando con ciertos supuestos psicológicos. Porque hablamos mucho de inteligencia artificial. Se, es una palabra que prácticamente todo el mundo conoce, una palabra, no, un concepto que prácticamente todo el mundo conoce, pero dentro del concepto de inteligencia artificial está la palabra inteligencia, que es algo mucho más antiguo, la noción de inteligencia, y algo más abarcativo. Entonces se hace necesario pensar, cuando hablamos de inteligencia artificial, qué noción de inteligencia se está manejando. Porque podemos hablar de inteligencia artificial, sí, bien, pero puede haber muchas diferencias con respecto a lo que se considera un ser inteligente y a lo que se considera un ser no inteligente. Por ejemplo, lo que voy a intentar dar cuenta ahora, divulgar un poquito, repito, porque son cosas que para los que están muy metidos en estos temas ya están bastante claros, pero quiero compartirlo para gente que no esté metida en estos temas. Hay que saber que la noción de inteligencia artificial en la forma, por lo menos en la que se ha ido desarrollando de manera tradicional, se construye sobre un punto de vista estrictamente conductista. Dicho muy brevemente, en psicología el conductismo es una escuela que entiende que el objeto principal de estudio de la psicología es la conducta, y que de hecho lo único que se puede estudiar es la conducta. Y ahí es la gran diferencia con el psicoanálisis, porque el psicoanálisis no se limita a la conducta, sino que estudia el inconsciente y toda su relación, ¿no? Y todas esas neurosis que aparecen eh, gracias a cierta lucha entre nuestra parte consciente e inconsciente. Para los conductistas eso no se puede estudiar, es como una caja negra, así lo dicen. Lo único que es imposible realmente para el conductista, ¿no? Yo no soy de ese palo, pero para dejarlo claro, para el conductista es imposible estudiar la interioridad de una persona, eso que algunos llaman conciencia, ¿no? Lo único que se puede estudiar es lo que se ve, que es el comportamiento, la conducta, y en todo caso si se quiere cambiar algo, lo único que se puede hacer es generar los estímulos de respuesta necesarios para cambiar la conducta. Pero se basa sobre eso, sobre la conducta, olvidándose, o mejor dicho, teniendo como no posible estudio la conciencia y la interioridad de, de una persona pensante, digamos, ¿no? Pero a su vez vamos a ver que el concepto de inteligencia artificial, que se construye sobre una perspectiva conductista, también se va a construir sobre dos supuestos, ¿no? El primer supuesto es que el cerebro se puede igualar a una computadora, o sea, el cerebro funciona como una computadora, ¿no? Eso es lo que ellos creen, una computadora y el cerebro no son diferentes. Quizá la computadora no ha alcanzado todavía el nivel de complejidad que tiene un cerebro, pero para cierta perspectiva, en esencia, son lo mismo, ¿no? Y del mismo modo, paralelamente, esta ya es una cuestión más antropológica, no solo psicológica, que el ser humano puede considerarse una máquina, una mera máquina, ¿no? Entonces, que de hecho, como pongo ahí abajo, yo voy a hablar acá a partir de cosas que salen a partir de los años 50, 1950, pero lo podemos rastrear como mínimo, porque, si quisiéramos podríamos ir a miles de años atrás, pero como mínimo en Descartes, ¿no? Gran endiosador
de las matemáticas, ¿no? Y a su vez digamos, un filósofo que ha sostenido en sus escritos el paralelismo o la igualdad entre el ser humano y la máquina, una máquina humana, digamos. En este sentido me parece muy interesante rescatar ciertas cuestiones que mantiene un pensador argentino que trabaja mucho estas cuestiones, que se llama Diego Levis y tiene un libro realmente interesante y que realmente recomiendo y es muy accesible porque se lo puede entender aunque no tengas ningún conocimiento de estos temas. Es un libro que se llama La pantalla ubicua, en que de hecho el título está muy bien, es muy sugerente, porque ubicua quiere decir algo así como omnipresente, ¿no? La pantalla está en todas partes. Y con respecto a esta cuestión, hacer un comentario con respecto a esta cuestión antropológica, ¿no? De igualar el humano a la máquina, que en realidad no existió siempre. Y de hecho, él no lo dice él específicamente, sino que en realidad retoma la idea de Jerry Turkle, que es también una gran pensadora estadounidense sobre estas cuestiones en la relación entre la informática y la psicología y los seres humanos y las máquinas digitales, ¿no? Y quiero leer brevemente lo que dice Diego Levis, que él menciona, ¿no? Cito. En este sentido, Turco afirma que los ordenadores han transformado la visión que el ser humano tenía de sí mismo como animal racional, acercándola hacia la nueva idea de una máquina emotiva, es decir, los ordenadores. Y fin de la cita. Turkle, esta gran pensadora, pero yo lo estoy leyendo desde Diego Levis, justamente señala esto. Si vos le preguntabas a un griego antiguo, ¿no? Al mismo Aristóteles, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Lo iba a definir posiblemente como un animal racional. No, posiblemente no, así lo define, ¿no? Es un animal que tiene una capacidad racional y eso lo hace ser humano. Llega un punto en el que el ser humano deja de ser eso, un animal racional, y pasa a ser una máquina emotiva, es decir, una máquina capaz de emocionarse y de sentir emociones, pero una máquina al fin y al cabo, cosa que señala fantásticamente a Jerry Turkle, en este caso citada por Diego Levis. Y bueno, sobre esta antropología, ¿no? O sea, es decir, sobre esta concepción del ser humano, en tanto que ya no es un animal racional, sino que es una máquina emotiva, ¿no? Sobre esta concepción del ser humano, que ya lo podíamos encontrar en realidad hace siglos en Descartes, es como, donde se produce y donde se construye la noción de inteligencia artificial, por lo menos en su sentido tradicional, ¿no? Empecemos a desarrollar un poquito más con profundidad de dónde viene esto o dónde se empieza a desarrollar más profundamente. Bueno, antes de seguir, una aclaración que lamentablemente la tengo que hacer todo el tiempo. Yo voy a ser muy crítico, voy a estar en desacuerdo con muchas cosas del devenir de la inteligencia artificial actual, en especial del tipo de aplicaciones como ChatGPT. Pero yo amo la informática. Eh, ah, Me encantan las tecnologías digitales. Nací al año siguiente de que se cree la web, de que Tim Berners-Lee la cree. La informática es fundamental para mí, si bien mi fuerte es la filosofía, también he estudiado informática. Así que nada de esto lo digo desde un punto de vista tecnofóbico, de que hay que horror, las tecnologías nos están sacando todo. De hecho, yo estoy muy a favor de que la inteligencia artificial nos reemplace, pero en actividades alienantes. Actividades que justamente hay actividades que justamente nos configuran y hacen que nos comportemos únicamente como si fuéramos máquinas. Y ahí sí estoy en desacuerdo, perdón, estoy de acuerdo
con toda tecnología que nos reemplace en ese sentido y podamos dejar de tener tareas alienantes y dedicarnos a otro tipo de tareas. Un ejemplo que se me ocurre, muy básico, pero para los investigadores a veces durante mucho tiempo ha sido muy tedioso cuando haces una entrevista y en una investigación, cuando presentás por escrito una investigación, tenés que transcribir la entrevista entera y si la entrevista duró 2 3 horas, la tenés que transcribir entera y es una tarea muy tediosa, alienante, porque en el fondo tampoco es que te está sirviendo demasiado como investigador, investigadora, investigadores. Eh, pero es fantástico si vos tenés la grabación de una entrevista y con un software, con una inteligencia artificial, automáticamente te la pasa a texto. Muchas veces, casi todas las veces tiene algún errorcito que hay que ir puliendo en esa transcripción, pero te ahorra un 80-90% del trabajo que le podés dedicar a otras cosas importantes de la investigación. Y en ese tipo de cosas yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque es una tarea alienante estar transcribiendo como si uno fuera un robot, una máquina nada más. Ahora bien, creo que estamos aceptando sin ninguna crítica y libremente y felizmente un montón de actividades en las que nos están reemplazando estas inteligencias artificiales que en realidad no son alienantes y que no tendríamos por qué, desde mi humilde punto de vista, reemplazarlas. En este sentido siempre recuerdo las palabras de Eric Sadan, un gran filósofo de la tecnología actual, que él propone que para pensar éticamente y políticamente estas cosas tenemos siempre que estar analizando qué estamos delegando. ¿Qué delegamos como seres humanos a los algoritmos, a la inteligencia artificial? ¿Y qué cosas está bueno delegar y qué otras cosas no está bueno? Creo que ahí Saddam, aunque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con este pensador, pero ahí dio en el clavo para mí, porque me parece que hay un parámetro filosófico, digamos, para poder pensarlo de manera crítica. ¿Qué delegamos y qué no? ¿Y qué está bueno delegar y qué no? Básicamente un parámetro ético, ético-político. Dicha esta aclaración, voy a empezar con un par de cuestiones más expositivas, divulgativas, aunque en el medio seguro algún comentario personal me sale, bueno, pero principalmente seguro en la conclusión. Se entiende que el concepto de inteligencia artificial nace, o por lo menos toma fuerza a nivel oficial y académico, en una famosa conferencia que se dio en la Universidad de Dartmouth en 1956. Y los dos tipos principales, digamos, que defendieron la idea de inteligencia artificial y la necesidad de su estudio, y hasta colaboraron en la construcción misma del concepto de inteligencia artificial, son John McCarthy y Marvin Minsky, ¿no? Esos dos que estás viendo ahí. También en este contexto, cuando se empieza a proponer lo que se llamó la hipótesis del sistema de símbolos físicos, que dicho de manera muy sencilla, viene a querer decir lo siguiente. Obviamente lo voy a simplificar mucho, ¿no? Aconsejo siempre investigar más profundamente las cosas que yo vaya a decir, ¿no? Pero básicamente se entiende que toda entidad que sea capaz de procesar y manejar símbolos físicos puede considerarse entonces una entidad inteligente, ¿no? En este modo, una computadora, hasta la más básica, en tanto puede manejar símbolos físicos y procesar símbolos físicos, puede considerarse inteligente. Y acá ya vemos una gran diferencia con otras ramas de la filosofía y la psicología que entienden que hay muchos otros factores para poder considerar inteligente a un ser, a una entidad. Eh, como puede ser la conciencia, la autoconciencia, la interioridad, todo ese tipo de cosas que para los conductistas no, nada que ver. Para esto de John McCarthy, Marvin Minsky, por ejemplo, no, nada que ver. Ahora bien, en base a esto también sale y nace algo que es importantísimo hasta el día de hoy,
una distinción de la que no se habla mucho a veces a nivel así popular, pero es fundamental dentro de estas cuestiones. Y es la cuestión entre IA fuerte, o sea, inteligencia artificial fuerte, e inteligencia artificial débil. ¿Qué son estas dos cosas? Bueno, son dos formas diferentes de entender qué es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia en general, digamos, ¿no? Y qué estatus tiene esto que llamamos inteligencia artificial. La idea que sostiene, en el punto de vista de una IA fuerte, como dice ahí en el texto, básicamente eh, plantea de manera muy sencilla que la inteligencia humana, pero todo aquello que podemos llamar incluso pensamiento, tiene un carácter computacional, es decir, de procesamiento de información, procesamiento de números, procesamiento de datos, etcétera, etcétera. Y que entonces toda acción del pensamiento y de la inteligencia es como la de una computadora. Entonces los humanos pensamos como una computadora y por eso se la considera desde este punto de vista al concepto de IA como fuerte, porque la inteligencia artificial no viene más que que reproducir cómo funciona la inteligencia en general. Y ahí lo tenemos en esa posición a los ya mencionados McCarthy y Minsky, ¿no? Por otro lado, ¿no? Los que piensan ya la cuestión de la inteligencia artificial como una inteligencia artificial como algo débil, ¿no? Plantea que en realidad la inteligencia artificial solo simula el pensamiento, solo simula la forma de pensar que tenemos los seres humanos, que no la forma en la que funciona la inteligencia artificial no es como la de los seres humanos y solo la está simulando, imitando. Por eso esto plantea como algo más débil a la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, desde este punto de vista hay un montón, pero es muy reconocido el filósofo John Searle, que va a salir más adelante nuevamente. Ahora bien, si queremos entender un poquito más en profundidad sobre qué supuesto, o qué perspectiva o qué punto de vista se construye esta idea de inteligencia artificial, también es muy importante mencionar a Norbert Wiener, ¿no? Que fue un matemático, psicólogo, filósofo, etcétera, que creó una disciplina a la que él llamó cibernética. Seguramente todos hemos escuchado, todos quienes estén viendo este video, esta clase, han escuchado la palabra cibernética, ¿no? Y automáticamente se nos vienen, qué sé yo, computadoras, ceros y unos o internet a la cabeza. Pero en realidad, dicho de manera muy sencilla, el señor Norbert Wiener, creó la cibernética como una disciplina que estudia el intercambio de información entre todos tipos de entidades y cómo ese intercambio de información puede ir modificando una conducta, ¿no? Pero todo tipo de entidad, por así decirlo. Entidad no es la palabra que lo usa, pero bueno, yo la uso para explicar un poquito. Y eso incluye tanto seres humanos como máquinas, es decir, en la cibernética, seres humanos y máquinas son estudiados igualmente como entidades capaces de intercambiar información y modificar su conducta a través de la información. ¿Por qué rayos le puso el cibernética a esta disciplina? Bueno, cibernética viene del griego Kubernetes. Kubernetes si lo mencionamos así como en español, ¿no? Pero en griego se pronunciaría algo así como cibernetes, o cibernetes, algo así, que hace referencia a aquel que maneja el timonel, el timón de un barco. Y pueden decir qué rayos tiene que ver con lo que estamos hablando, el que maneja el timón de un barco. Bueno, quien está manejando un barco, está manejando el timón, está recibiendo constantemente información del exterior
el clima, el viento, el mar, etcétera, etcétera, y en base a esa información que está recibiendo, modifica su conducta, modifica el trayecto del barco, modifica la forma en la que eh, se maneja el timonel. Entonces es en este sentido que utiliza esta palabra del griego, porque hace referencia a una acción que se modifica, se cambia en base a recibir información, ¿no? Con el tiempo, tanto a nivel científico como a nivel popular, en la cibernética se terminó concentrando más en la cuestión de las máquinas informáticas, pero la cibernética en general no estudiaba solo máquinas informáticas, sino todo tipo de organismo capaz de recibir y procesar información. Y bueno, este señor escribió muchos libros sobre la cibernética, sus estudios, libros muy complicados, la mayoría de ellos, pero tuvo la deferencia de escribir también uno llamado Cibernética y Sociedad, de 1950, vean que todo se da más o menos en la misma década, eh, en la que explica de manera un poco más sencilla y accesible y divulgativa la disciplina que él ha creado. Pero es muy interesante que acá nuevamente podemos encontrar desde el punto de vista de Norbert Wiener también para él una igualdad entre la forma de comportarse de un ser humano y la forma de comportarse de una máquina informática o una máquina cualquiera. Es decir, seguimos sobre unos supuestos antropológicos y psicológicos según los cuales no hay diferencia entre un cerebro y una computadora, entre un ser humano y una máquina, ¿no? Y quisiera leer justamente un fragmento que está en el primer capítulo nomás de Cibernética y Sociedad, de este señor, Norbert Wiener, que dice lo siguiente, cito, cuando doy una orden a una máquina, la situación no difiere esencialmente de la que se produce cuando mando algo a una persona. En otras palabras, en lo que respecta a mi conciencia, percibo la emisión de la orden y los signos de asentimiento que vuelven. Para mí, personalmente, que la señal en sus etapas intermediarias haya pasado por una máquina o por una persona carece de importancia y de ninguna manera cambia esencialmente para mi relación con la señal. Así, la teoría de la regulación en ingeniería, sea humana, animal o mecánica, es un capítulo de la teoría de los mensajes. Fin de la cita. Más allá de discutir si estoy de acuerdo o no con esto que acaba de pensar, que acabo de leer, digo, de Wiener, básicamente nos da otra demostración más de que toda esta concepción psicológica y antropológica de la inteligencia artificial se construye sobre la idea de que no hay diferencia entre un ser humano y cualquier máquina, ¿no? Repito, que dice, en el primer renglón dice, cuando doy una orden a una máquina, la situación no difiere esencialmente de la que se produce cuando mando algo a una persona. Entonces también hay toda una antropología, ¿no? Y una construcción de la subjetividad y de los sujetos según los cuales no hay diferencia entre ser humano y máquina. Y por lo tanto, eso que hace el ser humano, que es pensar, no es diferente de cuando piensa, entre comillas, una máquina, ¿no? De hecho, ahí lo pongo abajo, una cita muy interesante de González Quirós. Bueno, González Quirós es un filósofo español bastante nefasto en realidad para mí porque es de la ultraderecha española, pero bueno, explica muy bien en una sola palabra cómo desde la filosofía y desde la nociología, que sería la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, se iguala entre aquello que hace una máquina y aquello que hace un ser humano. Como lo dice ahí abajo bien en naranja, dice, para un ciberfilósofo, pensar es, sin más, ejecutar un algoritmo. Es decir, pensar es simplemente ejecutar un algoritmo.
Entonces ahí no hay diferencia entre, qué sé yo, el algoritmo de YouTube y yo. Obviamente estos tipos no mencionaron a YouTube porque estas cosas tienen muchos años. Pero de nuevo, para un ciberfilósofo en el sentido ciber de la cibernética creada por Wiener, ¿no? Eh, Pensar es simplemente ejecutar un algoritmo. Entonces no hay diferencia entre una máquina y yo, porque es solamente ejecutar una serie de pasos en mi cabeza. Eso es el pensamiento. Obviamente muchos otros van a estar en desacuerdo con eso, ¿no? Bueno, y si estamos hablando de estas cuestiones, es imposible no mencionar al señor Alan Turing. Posiblemente los que ya sepan de este tema los escucharon hablar 1500 veces a Alan Turing, y más específicamente al test de Turing, más todavía. Pero repito que esto es para introducir a gente que no sepa absolutamente nada del tema. Alan Turing fue otro gran matemático y filósofo que básicamente se lo puede considerar uno de los padres de la computación. En la computación, en gran parte, como existe, no sería lo que es si no fuera gracias a Alan Turing. Así que es básicamente, por así decirlo, uno de los más grandes genios de la historia de la humanidad, ¿no? Ahora bien, este es muy famoso antes de que existieran las computadoras con el tipo de complejidad que tienen ahora, mucho antes, porque qué sé yo, lo que les voy a mencionar, el test de Turing es del año 1950. En ese momento ya existía la ENIAC, computadora que necesitaba, ocupaba un edificio entero, por así decirlo, bueno, un piso entero de un edificio, ¿no? O sea, no se puede decir que no existiera ninguna computadora para el momento, obvio que no, pero estamos a años luz todavía de lo que manejamos ahora. Pero él ya en ese momento se estaba preguntando si una computadora realmente puede pensar. Y también empezó a preguntar cómo comprobar o cómo se podría dar cuenta de que una computadora está pensando, ¿no? Y ahí él propuso un test, una prueba, que de hecho es el que se aplica hoy en día con sus ciertas modificaciones, obviamente, en casi todo desarrollo de inteligencia artificial, que es el famoso test de Turing. Fíjense, año 1950, exactamente el mismo año en el que veíamos anteriormente, ¿no? Que Norbert Wiener sacó el libro Cibernética y Sociedad. 1950, estamos en el desarrollo y en las etapas iniciales, digamos, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y, y la Unión Soviética. Eh, y en esa Guerra Fría fueron fundamentales los avances informáticos y los avances en el intercambio de información y en las formas de intercambiar información entre las máquinas y los seres humanos. En 1958, en la Unión Soviética hace el primer satélite artificial de la historia, que se llamó Sputnik, igual que la vacuna que hicieron en la pandemia, también se llamó Sputnik, que es como una mojada de oreja para decirle a Estados Unidos te volvimos a ganar. Pero bueno, en 1958 si bien tiempo después los estadounidenses ganaron en llegar a la luna, los primeros que se sacan un satélite artificial fueron los de la Unión Soviética. Y es bastante obvio que para poder hacer un satélite artificial, para la carrera espacial en general, necesitas no solo un gran desarrollo de la informática, sino también de las tecnologías de comunicación y de intercambio de mensajes. Porque si vos tenés un aparato en el espacio, de alguna forma tenés que poder controlarlo desde acá, desde la Tierra. Comento todo esto, ¿no? Porque Alan Turing o Norbert Wiener hayan estado metidos en sí en estas cuestiones, como por ejemplo el satélite Sputnik
de la Unión Soviética, pero siempre las ideas se desarrollan dentro de un contexto que tiene sus intereses sociales, sus relaciones de poder y sus intereses económicos. Las ideas se pueden desarrollar gracias a que caen en un suelo fértil que las hace desarrollarse. Una idea es como una semilla, pero yo puedo tener la idea de una idea científica, artística, etcétera, pero si yo esa idea que es una semilla la tiro en un terreno, que sería el contexto histórico, ¿no? Donde esa semilla no tiene ninguna utilidad, no va a crecer. En cambio, si la tiro en un contexto, es decir, un suelo fértil, donde sí tiene utilidad, obviamente que va a crecer. De manera muy sencilla, entonces, explico lo que en 1950 propuso Turing, que hoy en día se conoce como el test de Turing, para reconocer si una máquina o una inteligencia artificial es pensante, si está pensando, ¿no? Hay muchas variantes, en realidad el test de Turing se ha ido complejizando muchísimo, pero lo voy a decir de la forma más básica para que lo pueda entender cualquiera, ¿no? Como acá tenemos en el dibujito, ¿no? Tenemos un sujeto, ¿no? Que está solo en una habitación, que es el que estoy señalando con el cursor. Este sujeto, el de abajo, está solo en una habitación, pero está con una computadora. En dos habitaciones diferentes hay, en una de esas habitaciones hay otro ser humano y en otra hay una computadora, ¿no? El ser humano, primero, el ser humano 1, va a estar chateando, por así decirlo. Obviamente no es la palabra chatear la que utilizó Alan Turing en los 50, pero va a estar chateando con los dos al mismo tiempo, ¿no? Solo que no sabe cuál es el ser humano y cuál es la computadora. Y va a estar chateando y charlando con los dos. Para Alan Turing, si el ser humano que está chateando con ambos no logra diferenciar cuál es el ser humano y cuál es la computadora, entonces quiere decir que esa computadora piensa. Dicho de forma muy rudimentaria, pero básicamente esta es la esencia, ese es el test de Turing. Si el ser humano no logra diferenciar entre una computadora y un humano, entonces esa computadora piensa. Puede considerarse pensante, puede considerarse inteligente. Ahora bien, se pueden mencionar críticas externas al test de Turing y a toda esta concepción que venimos viendo, ¿no? Que iguala cerebro a computadora, ser humano a computadora, ser humano a máquina, ¿no? Externas me refiero porque son de otras disciplinas que no son donde nació esta concepción y el concepto de inteligencia artificial. No puse ahí la crítica religiosa que se le puede hacer, ¿no? Pero obviamente alguien religioso va a decir, con su creencia en el alma, es muy fácil para alguien religioso, para una religión, decir, no podés igualar entre ser humano y máquina porque la máquina no tiene un alma, digamos, ¿no? Esa es una cuestión estrictamente religiosa, ¿no? Pero incluso desde otras perspectivas que no sean para nada religiosas, se han hecho críticas. Por ejemplo, desde el psicoanálisis. En el psicoanálisis, todas las cosas que nos están pasando y todo lo que pensamos no está separado de todo lo que sentimos y de un montón de cosas que están operando a nivel inconsciente, ¿no? En nuestro ser, donde hay dos factores importantísimos que son el deseo y el goce. Desear y gozar. Eso es lo más importante en realidad en nuestra forma de comportarnos y de interpretar el mundo. Como esos deseos y goces nos traen también un montonazo de problemas. Y obviamente una computadora, al menos por el momento, no tiene capacidad de deseo ni de goce. Lo tendría, ahí abajo puse en naranja la palabra singularidad. Lo tendría si alguna vez se llegara a la singularidad,
que dicho muy brevemente es un concepto dentro de la robótica y de la inteligencia artificial, y hay un montón de películas de ciencia ficción fantástica con respecto a esto, quizás sea Blade Runner, si no la mejor, por lo menos una de las mejores, que, que quiere decir la singularidad, es cuando esta inteligencia artificial llegue a un nivel de complejidad tal que tenga una autoconciencia, tenga la capacidad de desear, tenga la capacidad de goce, que todavía no se ha llegado a eso. Solo se podría igualar con el ser humano si se llegara a eso. Otra mucho más nueva, otra peli mucho más nueva, interesante en ese sentido, una que se llama Ex Machina, con Oscar Isaac, ¿no? Otra posible crítica que se podría hacer desde el existencialismo, por ejemplo, estoy simplemente tirando ejemplos, ¿no? Ejemplos de críticas externas a la disciplina donde se vino trabajando este concepto, porque el psicoanálisis es externo al trabajo de la cibernética de Wiener o a los pensamientos de Alan Turing, y el existencialismo también, por ejemplo. Para el existencialismo es fundamental la noción de proyecto. El ser humano es lo que es y puede hacer lo que hace porque en su interior tienen la necesidad de armar un proyecto de vida y de proyectarse e intentar llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Que bueno, de hecho esto lo trabaja mucho dentro del existencialismo hispanohablante, digamos, Ortega y Gasset, que justamente para él de ahí nace la pulsión o el impulso técnico del ser humano, que él justamente considera al ser humano un ser técnico. El ser humano crea la técnica, crea la tecnología, crea cosas, por así decirlo, inventa cosas para poder llevar a cabo un proyecto que si se quedara con como le tocó el mundo, ¿no? No podría llevar a cabo ese proyecto. Aunque el proyecto no sea nada más que simplemente sobrevivir al frío, pero para eso va a tener que crear mediante la tecnología algo que lo proteja del frío, y ahí vendrán el abrigo, las casas, etcétera. Obviamente no parece que haber en ninguna computadora, en ninguna inteligencia artificial, mientras no se haya llegado, por supuesto, a la singularidad, un proyecto por parte de esa máquina. Entonces tampoco se la puede igualar a la máquina, ni psicológicamente, ni antropológicamente en general, con, con el ser humano. Ahora bien, a mí me parece que es mucho más interesante y mucho más fuerte incluso mencionar las críticas internas que se hicieron a esta concepción psicológica y antropológica sobre la que se construye la idea de inteligencia artificial. ¿A qué me refiero con internas? Bueno, a gente que tiene la misma formación, que es del palo de las matemáticas, incluso que simpatiza con la cibernética, etcétera, pero que aún así se mantuvieron críticos o en desacuerdo con esta concepción psicológica y antropológica. Repito, gente que no es ni de la religión, ni del psicoanálisis, ni del existencialismo, etcétera, sino que tienen la misma formación que podrían tener un Alan Turing, un Norbert Wiener, un Minsky, etcétera, ¿no? Puedo mencionar a un gran científico que es Roger Penrose, que escribió un libraco fabuloso, difícil, pero fabuloso, que es La mente nueva del emperador, en el que explica primero el test de Turing, pero después critica que esto que Turing está proponiendo es meramente operacional. ¿Qué quiere decir? Que se concentra únicamente en cómo opera un ser humano y cómo opera una máquina. Opera en el sentido de cómo se comporta, ¿no? Entonces, iguala dos entidades solo porque se comportan parecido o igual, suponiendo que de verdad se comporten igual, pero las iguala únicamente porque sus operaciones, su comportamiento están siendo iguales. En el caso de Alan Turing, entre el
el ser humano que está chateando y la computadora que está chateando. Obviamente esto para el conductismo está bien, porque solo lo único que se puede estudiar son las operaciones, las conductas. Pero Roger Penrose no está de acuerdo en que simplemente se pueda igualar dos entidades, en este caso humano y computadora, porque operen o se comporten de la misma manera, ¿no? Y repito, es un gran científico, incluso del mismo palo que puede tener Alan Turing. Pero aún así se ha mantenido crítico en decir no se puede simplemente igualar por su comportamiento. Y acá es donde vuelve a aparecer el señor John Searle, que es bueno, un gran filósofo de estos temas, pero que también está dentro de la escuela de pensamiento que puede tener un Alan Turing, un Norbert Wiener. Es decir, él, para los que sepan de filosofía, no es del palo, por ejemplo, del postestructuralismo, sino que está dentro del campo de la filosofía analítica, es decir, un campo muy cercano a los conductistas y un campo muy cercano a las concepciones nociológicas y epistemológicas que puede tener un Alan Turing. Sin embargo, él fue muy crítico. Recordemos, John Searle lo mencionó hace un rato como un defensor de la noción de una IA débil, es decir, que la IA, la inteligencia artificial, no opera como el ser humano, sino que simplemente simplemente simula el modo de pensar de un ser humano. Y acá es cuando John Searle propuso un ejercicio mental que se hizo muy famoso, que es el de la habitación china, ¿no? Imaginemos que tenemos un tipo encerrado en una habitación que no tiene idea del idioma chino, ¿no? Y por un lado de la habitación le van llegando un montón de símbolos chinos. Él no sabe para nada qué quieren decir esos símbolos chinos, ¿no? Le vendrán en un papel, etcétera, no importa, ¿no? Pero le llegan un montón de símbolos, de letras, de oraciones chinas. Y él no tiene la menor idea, porque no tiene idea de chino. Pero le enseñaron cómo tiene que combinar esos símbolos chinos para que tengan sentido. Entonces los combina sin saber para nada qué quieren decir, qué es lo que está haciendo, cuál es el mensaje, no tiene ni idea, pero sabe perfectamente cómo combinar todas esas letritas extrañas o esos dibujitos extraños que le están llegando. Y los combina y por otro lado, ¿no? Envía, ya los saca combinados, ¿no? A esos símbolos chinos. Ahora bien, ¿qué dice John Searle? Este tipo, por más que pueda producir un mensaje con sentido en el idioma chino, realmente no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene realmente una comprensión del mensaje que está ayudando a producir. Y así es como se comporta una computadora para él. La computadora no comprende lo que está haciendo. Entonces no se puede igualar para John Searle el proceso de pensamiento entre un ser humano y una computadora, porque hay una cuestión que es la comprensión, que la computadora no la tiene. La computadora simplemente lleva a cabo de forma eficiente las instrucciones que se le han dado para poder emitir un mensaje, pero no sabe lo que le está haciendo, no sabe por qué. Del mismo modo que un señor encerrado en una habitación donde solo recibe símbolos chinos puede igual armar un párrafo porque sabe cómo combinar esos dibujitos, pero no sabe qué rayos quiere decir eso que está emitiendo, ¿no? Esos símbolos y mensajes que está configurando. Otra crítica que me parece importantísima y me parece realmente fundamental y genial es la que se produce con Joseph Weizenbaum. Este señor Joseph, aparte de ser un pensador de estas cuestiones, fue un científico, un gran científico que colaboró en el desarrollo de la inteligencia
artificial, es decir, acá estamos exactamente con alguien que es exactamente del mismo palo, del mismo grupo, no alguien externo, ¿no? Y que de hecho, ya en el año 66, en 1966, desarrolló algo que vendría a ser como una especie de chat GPT primitivo, ¿no? Por decir chat GPT porque se maneja ahora, pero muchas otras también ya anteriormente. En 1966 desarrolla un software llamado ELISA, que este software era más o menos para intentar imitar la relación entre un ser humano y su terapeuta, su psicólogo, su psicóloga. Entonces iban como con este software ELISA, iba chateando y la persona le escribía algo a ELISA y ELISA le respondía como si fuera una psicóloga. Leo un fragmentito de un chat que ha quedado registrado, chat le podemos decir ahora, ¿no? Entre justamente un ser humano y ELISA utilizándola como su psicoterapeuta, ¿no? Leo el chat. Empieza la persona que está siendo analizada, por así decirlo, ¿no? Y después responde la máquina, ¿no? Los hombres son todos iguales, dice la persona. ¿En qué sentido? Le responde ELISA, que ELISA es un software, ¿no? Recordemos. Siempre nos están fastidiando con una cosa u otra. Responde ELISA. ¿Podrías decirme un ejemplo concreto? La persona. Bueno, mi novio me hizo venir aquí. ELISA. ¿Tu novio te hizo venir aquí? La persona. Dice que estoy deprimida casi siempre. ELISA. Siento mucho que estés deprimida. La persona. Es verdad, soy feliz. Bueno, es larguísimo, voy a leer solo ese fragmento, pero para que vean cómo la interacción se iba produciendo de manera tal que la persona con este software ELISA podía tener más o menos una forma de interactuar similar a la que se puede tener una terapia, ¿no? Y repito, estoy hablando del año 1966. Ahora bien, este señor, Joseph Weizenbaum, que hizo esto para experimentar, simplemente para ir profundizando, el mismo creador estuvo totalmente en desacuerdo con que se reemplace a un psicoterapeuta o una psicoterapeuta con su software. Totalmente en desacuerdo. Él mismo, ¿no? Y alguien, repito, que también viene del palo de Alan Turing, de Norbert Wiener, es de esa misma escuela. Pero acá volvemos también un poquito a lo que ya en nuestra época dijo Eric Sadan, de intentar pensar qué cosas estaría bueno delegar y qué cosas no. Y para él, que se use su software para reemplazar a un psicoterapeuta era terrible, era pésimo, porque para él no era reemplazable, siendo él el creador de ese software, porque hay cosas que para él, no solo que el psicoterapeuta el ELISA, digamos, el software ELISA, no se va a comportar realmente como un psicoterapeuta, sino que hay cosas que no deben ser delegadas en términos de Sadan, ¿no? O reemplazadas. Y leo un fragmento de unas palabras que dice el propio Joseph Weissbaum, informático, uno de los informáticos más importantes de la historia. Él mismo dice, que está ahí en la pantalla, cito: todos los proyectos que se proponen sustituir por un programa de ordenador una función humana que envuelve el respeto interpersonal, entendimiento y amor son obscenos. Su mera consideración debería provocar sentimientos de repugnancia en toda persona civilizada. Fin de la cita. Y lo dice el mismo programador del software. Él habrá programado un software, pero dice, este software que yo programé no tiene para nada que reemplazar ciertos tipos de vínculos. Por ejemplo, el amor, ¿no? O el entendimiento. Lo dice al punto tal
de decir que son obscenos. Entonces, incluso dentro de los mismos padres de la inteligencia artificial, vamos a encontrar también críticas a esta noción de que se intente igualar a un ser humano con una computadora, o al cerebro con una computadora, o al ser humano con una máquina informática. Y a partir de ahora es que muy brevemente quiero meter o proponer una serie de pensamientos míos propios, no que hayan sido sacados de estos grandes genios, ¿no? Si vamos a hablar de cuestiones psicológicas, a mí una rama de la psicología que me fascina, quizás la que más me gusta, o simplemente la que más he leído, es la psicología social, en especial la psicología social argentina, ¿no? La de Pichon Rivière. Y en la psicología social de Pichon Rivière, lo que es fundamental para estudiar es el vínculo. Lo que se tiene, no se puede estudiar el inconsciente aislado. Acá está bien hablar de inconsciente porque Pichon Rivière tenía una formación psicoanalítica, pero no tiene mucho sentido hablar de o estudiar únicamente el inconsciente aislado, sino lo que hay que estudiar es el vínculo y la construcción de vínculos entre, entre los seres humanos o los seres pensantes. De hecho, la teoría del vínculo es quizás el libro más importante de Pichon Rivière, ¿no? Ahora bien, si es tan importante el vínculo, ¿no? Para pensar psicológicamente algo. Bueno, esto a mí personalmente me lleva a la cuestión de intentar pensar la noción del vínculo, ¿no? Que tenemos los seres humanos con esta inteligencia artificial. Que es en el fondo lo que estuvo presente todo el tiempo. Para algunos el vínculo es de mera igualdad, y para otros no, etcétera. Pero a mí me hace pensar esto, me hace preguntarme esto. ¿Qué tipo de vínculos tenemos con estas IAs que están explotando ahora, teniendo como ejemplo paradigmático a ChatGPT, ¿no? Y bueno, un vínculo, básicamente, la forma en la que nos vinculamos es mediante acciones, ¿no? Y creo que he detectado humildemente que las dos formas principales en las que nos vinculamos con inteligencias artificiales como ChatGPT son la de preguntar y la de ordenar. Ordenar en el sentido de dar una orden. Preguntar, por ejemplo, siempre con cierto grado más de entretenimiento que de conocimiento, se le pregunta a ChatGPT o estas inteligencias artificiales qué opinan sobre tal cosa, o por ejemplo le preguntas cuál es el mejor equipo de fútbol de Argentina y te va a responder y nos reímos, discutimos según lo que responda, etcétera, etcétera. Y ordenar porque le estamos dando órdenes constantemente. Al de ChatGPT para que nos produzca ciertos textos, pero hay otras inteligencias artificiales como DALL-E o Midjourney para que le damos la orden para que nos produzca ciertas imágenes. Ahora bien, estas dos formas de vincularse con la inteligencia artificial me hicieron acordar a mí a dos ejemplos de la literatura. Con respecto a la de preguntar, me remitió a un cuento maravilloso del grandísimo Isaac Asimov, que escribió justamente en el 56, estamos ahí hablando de la misma época, que se llama La última pregunta. Voy a spoilear un poco, voy a spoilear completamente de qué se trata el texto, el cuento, digamos, pero bueno, es del año 56. Tiene su tiempo, no es nuevo, pero bueno, obviamente si te quieres saltear el spoiler, igual yo creo que
obras artísticas se pueden disfrutar aún así sabiendo cómo va a terminar, ¿no? Resumo de manera muy torpe y breve de qué va el cuento, la última pregunta de Isaac Asimov. En un futuro lejano hay una computadora enorme, súper inteligente, que de hecho es una computadora que ocupa kilómetros, para que vean lo grande que es la computadora de ese cuento. Y hay dos operadores de esa computadora que simplemente son empleados que se encargan de hacer funcionarla. Y en una noche sin mucha actividad y medio borrachos, se les empiezan como a pseudo filosofar, como le pasa a muchos borrachos que pseudo filosofan, creen que están filosofando, pero pseudo filosofan. Y se ponen a pensar si habría una forma de que los seres humanos existan para siempre, porque con la tecnología que hay, pareciera que en ese cuento, ¿no? Pareciera que van a estar siempre con una super tecnología enorme. Y bueno, y uno de los tipos le responde, no, bueno, mientras vamos a existir, pero no para siempre. Podremos existir miles de millones de años, pero cuando se apague el sol, olvídate de nosotros. Y el otro le dice, bueno, pero y nos mudamos a un lugar donde haya otro sol. Pero el problema es el mismo. Ese otro sol en algún momento se va a terminar, aunque sean miles de millones de años, en algún momento se va a apagar. Y así con otro y otro y otro. Entonces se les ocurre preguntarle a la computadora, que es una computadora enorme, una inteligencia artificial enorme que lo maneja todo, si sería posible evitar que se degrade el universo, que se degrade y que se termina no solo el ser humano, sino el universo en sí, que si se podría evitar. Que básicamente lo que están diciendo es que si se podría evitar la entropía, ¿no? La entropía es uno de los principios de la termodinámica según la cual todo tiende a la degradación y al caos, ¿no? Si se puede evitar que eso termine, que se apague el universo entero en algún momento. Le preguntan a la computadora y la computadora, que es la computadora más inteligente que ha existido nunca en la humanidad, le responde que no tiene suficiente información como para realmente responderle. Responderle si es posible evitar o invertir la entropía. Y el cuento continúa miles de años después en otra situación en la que ya el ser humano ha conquistado otras galaxias y ha llegado a un nivel de tecnología increíble, en la cual se vuelve a dar una situación en la que se le pregunta a esa gran inteligencia artificial que maneja casi prácticamente todo el universo si es posible evitar la entropía, si es posible evitar que el universo se termine. Y esa inteligencia artificial les vuelve a decir que no tiene suficiente información para responder. Pasan de nuevo miles, quizás millones de años, y ya los seres humanos ni siquiera se manejan mediante el cuerpo, ni siquiera existe tal cosa como el cuerpo, sino que están todos interconectados en una especie de internet o inteligencia artificial universal a la cual todos pertenecen, por la cual en realidad solo existe un ser, ¿no? Es un ser que lo abarca todo, ¿no? Ya no hay hardware siquiera, es simplemente un solo ser que abarca el universo entero e interconecta todos los planetas y cosas de este universo, y se le ocurre volver a hacer esta pregunta. Este único ser humano universal le hace esta pregunta a esta única inteligencia artificial universal, y la inteligencia artificial le vuelve a responder que no tiene suficiente información para responder si se puede invertir la entropía o no, si se puede evitar que el universo se termine o no. La cuestión es que se terminan apagando todos los soles del universo,
se terminan destruyendo todos los planetas del universo, se termina todo lo que hay en el universo y lo único que queda es esta inteligencia artificial que sigue existiendo porque todavía no sabe cómo responder esta pregunta. Y vuelven a pasar miles y miles de millones de años en los que solo existe esta inteligencia artificial y nada más que esta inteligencia artificial, pensando la respuesta a esta gran pregunta, hasta que en un momento da con la respuesta y logra detectar cómo se puede invertir la entropía, cómo se puede evitar que el universo se termine. Sin embargo, no tiene a quién darle la respuesta, porque esta inteligencia artificial es lo único que existe en el universo entero. Una especie de wifi o internet que es lo único que existe en el universo entero. Entonces no tiene a quién darle la respuesta. Y por lo tanto, la mejor respuesta va a ser la acción. Y si sabe cómo evitar que se termine el universo, es porque sabe cómo hacer que empiece el universo. Y como respuesta a esta pregunta, la inteligencia artificial inventa el universo. Y vuelve a aparecer todo. La verdad que es un cuento fantástico del año 56 que revela un nivel de conocimiento e imaginación impresionante. De hecho, yo cada vez que lo cuento o lo recuerdo me estremezco. Ahora bien, volvamos a lo anterior. Ahí abajo puse lo que no pasa, abajo de la última pregunta. ¿Por qué? Porque en términos generales, estoy generalizando mucho obviamente, pero en términos generales las preguntas que le hacemos a ChatGPT son tontas, son muy frívolas, son estúpidas. No todas obviamente, pero en gran parte sí. A ver, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol? Ay, mira, dijo que es River. No hay una tendencia a hacer preguntas capaces de originar el universo, como por ejemplo si se puede invertir la entropía. Entonces sí, uno de los vínculos que tenemos con las IA actuales es la de preguntar, pero creo que en términos generales, estoy obviamente siempre generalizando mucho, es una forma frívola de preguntar. Ahora bien, yo decía que otro vínculo que estamos teniendo con la inteligencia artificial, esta actual, es la de dar órdenes, que nos encanta darle órdenes. Haceme tal cosa, haceme tal otra, porque yo no las sé hacer, no quiero pagarle a alguien para que la haga, hacémela vos. Digamos, dar órdenes. A ver, el hecho de darle órdenes a una máquina, obviamente no es nada nuevo. De hecho, dentro de la programación, ¿no? Se consideran que hay varios tipos de programación diferentes. Está la programación orientada a objetos, está la programación declarativa, que es la que se usa en base de datos, etcétera. Pero también está la programación imperativa, que imperar quiere decir justamente de dar una orden, porque se programa así. Voy a mostrar un breve ejemplo muy sencillo. Si algún programador está viendo esto, le pido disculpas por lo básico y sencillo del ejemplo que voy a mostrar, pero bueno, la idea es que lo pueda entender cualquiera, aunque no tenga ni la menor idea de programación. Esto que estoy mostrándole ahora es un pequeño programa hecho con un lenguaje de programación que se llama C++, muy sencillo, pero hecho a la manera imperativa. ¿En qué sentido? Yo le digo al software cómo tiene que comportarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá donde muestro cout es un mensaje que va a salir en el software, ¿no? Yo abro el software y me va a salir un mensaje, que en este caso el mensaje es: hola, ¿qué tal? Ingrese su edad.
me va a dejar un espacio, el software, para que ingrese mi edad, y yo ingreso mi edad. Sein quiere decir, sein edad, que va a guardar una variable como decir una cajita, por así decirlo, donde se guarda la información que yo le haya puesto. Supongamos, en mi caso, yo tengo 30 años. Le respondo 30 y dentro de esta cajita llamada edad, ¿no?, guarda el número 30, que es mi edad. Acá ya vemos que le di dos instrucciones, le di órdenes. Que primero, ni bien se abra, saque un mensaje y que la respuesta al mensaje que yo ponga como usuario del software la guarde, ¿no?, dentro de esta cajita, dentro de esta variable que se llama edad. Ahora bien, ahora viene lo que se llama una condicional, que básicamente es: si pasa tal cosa, hace esto. Y si pasa tal otra, entonces hace esto. Básicamente, como te mandan a comprar un kiosco, si hay mortadela, comprame 200 gramos. Y si no llega a haber mortadela, comprate 200 de paleta. Si tal cosa, tal otra. Y si no, tal otra. Así. Que es el if en inglés, el if, que es el sí, ¿no? Pero sí, no en el sentido de yes, no en el sentido de afirmación, sino en el sentido de si algo, si A, entonces B. Y si no A, entonces C. Básicamente, por decirlo así. Entonces acá, ¿qué dice el if? El if dice: si la edad que yo le respondí es igual a 18, es igual o mayor a 18, el software tiene que emitir un mensaje que me diga: usted es mayor de edad. Así de simple. Le estoy dando yo la orden a la compu de que si la respuesta del tipo que está usando el software es igual o mayor a 18, tiene que responder y emitir otro mensaje que es: usted es mayor de edad. En mi caso, como yo puse 30, tendría que salirme un cartelito que diga: usted es mayor de edad. Pero ese cartel lo saca porque yo le estoy dando la orden que si la respuesta de mi edad es mayor a 18, tiene que salir un cartel que diga: es mayor de edad. Ahora bien, si yo puse 15, ¿no?, acá aparece el else, que el else es como decir: si no es así, ¿no? Supongamos que la edad que yo puse no es ni igual ni mayor a 18, entonces tiene que sacar un cartel que diga: usted es menor de edad. Y este es el código fuente, digamos, la programación de un sencillo programa en el que me va a responder según el número que yo ponga de mis años, si soy mayor de edad o menor de edad. Esto es un ejemplo de programación imperativa, porque yo le estoy dando la orden al software de cómo se tiene que comportar, de qué tiene que hacer, ¿no? Repito, un software ultra sencillo en C++. Pido disculpas si algún programador que sabe mucho está viendo que estoy poniendo un software tan sencillo, pero la idea es que se entienda. Ahora bien, veamos la forma en la que está escrito. Está escrito en un lenguaje que no es para comunicarse con un ser humano, sino que en un lenguaje que es para comunicarse con una máquina, porque la máquina lo entiende así. Le digo cout para que saque un cartel, le digo cin para que guarde una información. Esto de acá arriba, int edad, es lo que se llama declarar el tipo de dato, es decir que yo le tengo que avisar que la respuesta que me va a dar es de tipo numérica, ¿no? Nosotros no hablamos así con los seres humanos. Entonces, esto es una forma de dar órdenes, pero de dar órdenes de una manera estrictamente funcional a las máquinas. Ahora bien, volvamos acá a lo de dar órdenes. Con la inteligencia artificial con la cual nos estamos comunicando ahora, como ChatGPT, no damos órdenes en el modo en el que les acabo de mostrar, programando
de manera imperativa en C++. Damos órdenes como se les da a otro ser humano. Y esto me hizo acordar a un cuento llamado Isur, que es de Leopoldo Lugones, en 1906. O sea, es un texto que tiene casi 120 años, ¿no? Y ese cuento, básicamente, Leopoldo Lugones, escritor argentino, ¿no? Se trata de un hombre que intenta entrenar a un mono para que hable. Básicamente es eso. Y ustedes me podrían preguntar qué rayos tiene que ver la cuestión de entrenar a un mono para que hable con todo lo que estamos hablando de la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, yo cuando leí este cuento, lo leí en una antología justamente que hizo la editorial Coligüe, que la antología se llama Cuentos con humanos, androides y robots. Y hay cuentos en términos generales casi todos de inteligencia artificial y de robótica, digamos, de ciencia ficción, obviamente. Pero sin embargo también aparece este cuento de 1906 en el cual un tipo intenta entrenar a un mono para que hable. Y creo yo que hay realmente un sentido en el que este cuento haya sido incluido en una antología sobre androides y robots, porque básicamente esa es la forma en la que nos estamos esforzando para comunicarnos con las inteligencias artificiales ahora. Le ordenamos, pero le ordenamos y le estamos enseñando a hablar como si fuera otro ser humano, pero encima un ser humano, o no un ser humano, pero sí un ser hablante inferior a nosotros, como puede ser el mono que intenta entrenar este señor en el cuento. Isur, así se llama el mono. Lo quiere entrenar para que hable como él. Fíjense, acá es tratar... La comunicación ya no es mediante esta programación imperativa abstracta de máquina que veíamos hace un rato, con el if, con el in, el out, etcétera, etcétera, sino que ahora cuando hablamos con el chat GPT y le damos órdenes, no le damos órdenes al modo de la programación imperativa. Le damos órdenes como se le da a otro ser humano. Y es muy interesante que en este cuento Isur, el personaje que escribe Leopoldo Lugones, le da órdenes y lo entrena para que hable al mono, pero lo que más le interesa es que el mono, en su lenguaje, logre reconocerlo a él como su amo, como su jefe. De hecho, voy a leer el párrafo final. De nuevo, voy a hacer un spoiler de un cuento que tiene más de 120 años, aclaro por las dudas, pero leo el párrafo final. Durante todo el cuento el tipo está intentando entrenar a Isur para que hable y no le sale. Y en el párrafo final es así. Cito el cuento de Isur de Leopoldo de Lugones. Cito: desperté sobresaltado. El mono, con los ojos muy abiertos, se moría definitivamente aquella vez. Y su expresión era tan humana que me infundió horror. Pero su mano, sus ojos, me atraían con tanta elocuencia hacia él, que hube de inclinarme de inmediato a su rostro, y entonces, con su último suspiro, el último suspiro que coronaba y desvanecía a la vez mi esperanza, brotaron, estoy seguro, brotaron en un murmullo. ¿Cómo explicar el tono de una voz que ha permanecido sin hablar 10.000 siglos? Estas palabras cuya humanidad reconciliaba a las especies. Amo, agua. Amo, mi amo. Y así termina. Esto amo es lo que dice el mono. Antes de morir logra hablar, pero lo que le dice lo que hace es llamarle amo a quien que le entrenó a hablar.
Y en cierto sentido, obvio que hay diferencias, pero esta pulsión de enseñarle a hablar a un ser de la misma forma que nosotros, pero que no consideramos igual a nosotros, creo yo que en el fondo tiene algo que ver con este espíritu esclavista que llega a tener el ser humano. Ojo, no estoy diciendo que vos, que estás viendo esto por darle órdenes a una aplicación, seas un esclavista como los del sur de Estados Unidos que esclavizaban afrodescendientes, no. Pero sí hay un impulso de ordenarle a otro para que haga las cosas por nosotros, aquello que no queremos hacer. Y las inteligencias artificiales, en la forma en la que están funcionando ahora, nos vienen al pelo para eso, ¿no? Y ahí abajo puse lo que quizás sí pasa, recordar la etimología de robot. Muchos no saben quizás que robot viene de una palabra checa que se utilizó en realidad por primera vez en una obra de teatro, ¿no? En la ciencia. Eh, Viene del checo robota, que quiere decir algo así como trabajo forzado, trabajador forzado, incluso como esclavo. Es una obra de teatro maravillosa y se llama Robot Universalis Rosum, en la que justamente un tipo crea un montón de androides artificiales que no hacen nada más que seguirles sus órdenes, digamos. Que de hecho esa obra de teatro se hace en un contexto en el que funciona como crítica a cómo se explota la clase obrera. Obviamente que, repito, no es que vos seas igual que un explotador de la clase obrera por darle órdenes a una aplicación, pero creo que hay un espíritu tanto de frivolidad, como en la forma en la que preguntamos, como de esclavismo sutil, obviamente, o no digamos esclavismo, pero sí digamos sometimiento en la forma en la que nos estamos relacionando con las IA. Y me parece que sería mucho más interesante si ya que vamos a preguntar y ordenar, no sea mediante la frivolidad y mediante el sometimiento. Porque hay algo que la inteligencia artificial, como funciona y como ha sido programada, como ChatGPT, no puede hacer, y es básicamente no puede negarse a responderme. ChatGPT yo le voy a preguntar y no puede negarse. No puede decirme estoy cansado, no puede decirme no me interesa tu pregunta, y si no tiene la respuesta hasta te va a pedir disculpas, ¿no? Y eso de tener un ser, aunque no sea un ser humano, ni siquiera un ser animal, pero tener un ser que no pueda decirnos que no pueda oponer resistencia, tiene para mí algo del espíritu humano de someter a los demás, porque no nos bancamos bien que alguien nos diga que no. Y ya para ir finalizando esta larga clase, o video, como le quieran decir, video clase, pienso yo que es interesante reflexionar que estamos resolviendo problemas que no teníamos. O sea, estoy totalmente a favor de la inteligencia artificial que resuelva problemas que tenemos, como puede ser el hambre, la falta de agua, qué sé yo, un montón de cosas. Cualquier cosa alienante, como decía al principio. Pero el problema de realizar texto, de realizar imágenes, de preguntar, no lo teníamos. No teníamos ese problema. Estamos resolviendo un problema que no teníamos porque los seres humanos ya somos fantásticos creando textos y creando imágenes. O en todo caso, quizás le estamos resolviendo el problema a aquellos que quieren textos y quieren imágenes, pero no quieren pagarle a alguien para que lo hagan, ¿no? Ya un montón de gente no le está pagando obviamente a diseñadores gráficos para que le hagan los flyers, se los piden directamente a una IA. Y en Netflix ya se estuvo barajando mucho cuando fue la huelga de guionistas,
simplemente empezar a utilizar inteligencia artificial para armar los guiones. Entonces me parece, en primer lugar, volviendo a Saddam, no encuentro la necesidad de delegar la capacidad de hacer textos e imágenes, ya que la humanidad ha sido siempre maravillosa en eso. Y por otro lado, creo que en realidad, sin darnos cuenta, estamos siendo funcionales para resolver problemas que en realidad no son los nuestros, sino que son las de los dos grandes poderosos que básicamente no quieren pagar y quieren ahorrarse lo máximo posible. He abierto un montón de preguntas, de temáticas, muchas cosas pueden estar a discusión, eh, y seguramente las seguiré trabajando más adelante, pero con esto ya puedo ir concluyendo. Por favor, sigamos pensando qué estamos dispuestos a delegarle a las IAs y qué no. Y lo pensemos bien, en profundidad. Y que no sea la comodidad nuestro único parámetro. Que el primer mandamiento del tecno-neoliberalismo actual es hace todo lo que tengas que hacer y delega todo lo que tengas que delegar con tal de estar un poco más cómodo. Creo yo que la comodidad no debería ser nuestro parámetro ético y político para decidir qué tecnologías habilitamos y qué tecnologías no. Lo dejo acá, hasta la próxima. Todos los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia Creative Commons atribución. Es decir, que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada.